Bienvenidos, bienvenidas, estamos aquí, seguimos en nuestra rueda de entrevistas Naviforum Carne Incubaforum aquí en la capital andaluza. Hoy tengo el placer de conversar y charlar un poco con Clara Marín. Bienvenida, Clara. Muchísimas gracias. Ella es profesora titular de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera, aquí bueno, en Valencia, estamos un poco lejos en este caso. Un poquito lejanos. Y hemos hablado de producción, de incubación, también hemos hablado de eficiencia energética en las granjas. Ahora nos toca otro punto muy importante, que es la seguridad alimentaria, en este caso la salmonera. Clara, vamos a hablar extendidamente a medida que avanzamos la entrevista, pero primero de todo, ¿en qué punto nos encontramos? Sobre todo en Europa, ¿cómo ha evolucionado estos últimos años? A ver, la verdad es que dentro del mundo de la salmonela nosotros llevamos ya trabajando muchos años, y cuando hablo de nosotros me refiero al sector avícola de este país, ¿no? Las empresas, no solo las empresas avícolas, sino todas las empresas relacionadas, universidades, centros de investigación y, por supuesto, los organismos públicos, que también tienen un papel fundamental. Y esto ha hecho que, aunque es cierto que cuando se empezó, y eso no podemos ocultarlo, ¿no? Teníamos unas prevalencias muy elevadas y una cantidad de salmonela muy importante a nivel de campo, 15 años después, o sea, hemos controlado totalmente la bacteria a nivel de granja. Van apareciendo otros retos nuevos, que eso es algo normal del todo el mundo de la microbiología de las enfermedades infecciosas. Cuando una deja un nicho, otra aparecerá, pero es cierto que el sector avícola español ha sido un ejemplo, y no es porque lo diga yo, o sea, lo dice Europa, ha sido un ejemplo para el control de salmonela a nivel de campo. Sí, yo creo que sobre todo aquí en Europa la seguridad alimentaria del producto que ofrecemos, también por una parte tenemos altos niveles, ¿no? de exigencias también para todas las producciones, pero eso se traduce en una mayor calidad del producto final. Efectivamente, cuando hablamos de salmonela y avicultura o seguridad alimentaria y avicultura, siempre hemos sido el centro, ¿verdad? Es cierto que salmonela se transmite principalmente a través de productos derivados del sector avícola, pero también a través de otras producciones. Sí. Y sin embargo ha sido la avicultura la que siempre ha estado dentro de los planes nacionales de control de salmonela. Eso también ha hecho que la avicultura dé un salto muy grande desde el punto de vista de manejo y la bioseguridad. Desde luego, yo creo que, como comentabas, estas últimas décadas, a medida también que se ha ido profesionalizando el sector, hemos ido incorporando, yo creo que esta última década se ha hecho mucho énfasis en la bioseguridad y ese tipo, ¿no?, de cuestiones que ahora son un pilar fundamental en cualquier producción. Explícame qué agentes zoonóticos son los más predominantes en la Unión Europea. La número 1, Campylobacter. Es una bacteria que prácticamente nadie la conoce, en el sector avícola la conocemos, pero si preguntas a la sociedad, Campylobacter es la número 1, con más de 200.000 casos al año en toda Europa. Y Salmonella, la segunda, con 60.000. Entonces te preguntarás, ¿y por qué Salmonella la conoce todo el mundo y sin embargo Campylobacter? Pues porque Salmonella es la número 1 en brotes. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando caen muchas personas juntas, comedor escolar, una boda, una comunión, eso llama mucho la atención. Mucho más mediático, ¿no? Mucho más mediático y hace que salga mucho más en televisión. Por eso Salmonella, tú le preguntes a quien le preguntes, sabe lo que es. Bueno, más o menos te dicen, pero saben lo que es. Y Campylobacter no. Y sin embargo son las dos principales. Y ahora barremos un poco para casa, lo que respecta al Estado español. También, ¿cómo estamos? También, sobre todo con la salmonela, ¿cómo ha evolucionado también estos últimos años y ahora en qué punto nos encontramos? Pues desde que empezamos con los planes nacionales de salmonela, es verdad que se implantó en toda Europa en general, pero en España también en particular, donde tuvimos nuestro propio plan nacional de control de salmonela, se ha trabajado mucho, se han determinado todos los factores de riesgo de salmonelosis a nivel de campo, tanto en puesta como en engorde. Se han aplicado unos protocolos de limpieza y desinfección, de bioseguridad, de buenas prácticas de higiene, de vacunación, de alimentación muy extraordinarias, y eso es lo que ha hecho que hoy por hoy seamos referente. Y hablemos un poco también de la distinción entre serotipos, porque sí que es verdad, ¿no?, que es de conocimiento popular, la salmonela, todo el mundo la conoce, pero me gustaría preguntarte porque, si no me equivoco, hay una clara distinción en el serotipo de salmonela más prevalente en aves que en humanos, ¿no? Bueno, no, la verdad es que el serotipo más importante que hay, el más prevalente que hay, es Salmonella enteritidis. Mira, tenemos más de 2.600 serotipos. Vale. O sea, una barbaridad. Sin embargo, es verdad que entre el primero y el segundo serotipo de importancia en salud pública estamos hablando que sería Salmonella enteritidis y Typhimurium y su variante monofásica, estamos hablando casi del 60% de casos humanos.
¿Eso qué quiere decir? Que como las dos más importantes están enteritidis y tifimurium. Siempre hablo de las dos porque la variante monofásica de tifimurium, ¿no?, es como una variante que sería una tercera, ¿verdad? Pero son las dos más importantes, por eso son las dos que se controlan a nivel de producción. Sin embargo, como importantes en salud pública son 5: enteritidis, tifimurium, Hadar, Virchow e infantis. Por supuesto, la variante monofásica también de tifimurium. Entonces, ¿qué sucede? Que aunque en las granjas de reproductoras controlamos 5, cuando nos vamos al sector de engorde y al sector de puesta, los que producen ese alimento que la población se va a comer, controlamos las dos más importantes, enteritidis y tifimurium. Y hablando de esta última, la Salmonella infantis, esta diferencia, ¿qué diferencias presenta con los otros serotipos? Porque si no me equivoco es el serotipo que ha protagonizado tu charla de hoy. Sí. Habla un poco de ella, ¿por qué acapara tanto protagonismo en el sector avícola y qué diferencia presenta con sus otros tipos? Sí, pues Salmonella infantis es un serotipo que, como te decía antes, ya está controlado dentro de las granjas de reproductoras. Sin embargo, En el engorde no pasa lo mismo. en el engorde no se controla directamente. Tampoco tenía más relevancia, por ejemplo, todo el mundo dice, un gran emergente, vamos a ver, emergente, desde el 2010 Claro. la estamos controlando. Si bien es cierto, en avicultura de engorde no era la prioritaria, pero ni en España ni en ninguna otra, habían otros muchos serotipos. ¿Qué pasa? Que a partir del 2014 empieza a ser muy prevalente, o sea, empieza a tener un crecimiento exponencial a nivel de campo y relacionada siempre con el engorde, hasta el punto que ha ido creciendo y hoy por hoy el 95% de cepas que se aíslan de Salmonella infantis vienen de la avicultura de engorde o sus productos derivados. ¿Y cuál cree que puede ser la causa o esa diferencia con el mundo? No sé si aún siendo incógnitas o se está investigando, pero... Sí, pues ya se está investigando. Es muy clara, ¿no?, esa diferencia, por lo que me estás comentando, el 95%. Sí, a ver, es un problema multifactorial. Como casi todo en Sí. Salmonella, esto siempre es multifactorial. No es ni blanco ni negro, Ni blanco ni negro. evidentemente. Por un lado, se ha luchado muchísimo contra dos serotipos y queda un nicho libre. Eso para empezar. Y a la par, las bacterias, como los virus, como cualquier tipo de microorganismo, evolucionan. ¿Qué sucede? Que hay un megaplásmido que se descubrió en Israel, en las cepas de Salmonella infantis, que tienen una gran capacidad de darle a la bacteria una fuerza especial. ¿Qué tipo de fuerza, por entendernos? Para empezar, que se adapte muchísimo mejor a condiciones ambientales adversas. Mejor que Salmonella en general, que ya es buena adaptándose, pues esta mejor. Una capacidad de resistencia a antimicrobianos, no solo a antibióticos, porque pensamos en antimicrobianos y nos pensamos que solo existen los antibióticos. Desinfectantes, cualquier antimicrobiano que te puedas imaginar, ahí está, mucho más resistente. Entonces, claro, todo esto junto con la capacidad de producir biofilm con mucha facilidad, esa capa, ¿no?, que la protege, con la que se envuelve y la hace hasta 1000 veces más resistente a cualquier desinfectante, pues hace que hoy por hoy sea un gran problema. Y Clara, ¿qué podemos hacer? Porque me la estás presentando como el enemigo final de un videojuego. ¿Qué podemos hacer para hacerle frente? ¿Qué medidas disponemos? Pues para empezar, no tener miedo en absoluto, porque lo que importa es saber qué problema tenemos y conocerlo. Ahora lo conocemos, sabemos cuál es el problema. Hemos tenido problemas en este sector, como en cualquier otro, mucho más grandes, como cuando se dijo que había que bajar de una prevalencia de Salmonella, enteritis y tifimurium, como la que teníamos hace tantos años, hasta un objetivo control, ahora en avicultura de engorde que estamos hablando, menor al 1%, y lo conseguimos en apenas 2 años. Es decir, desafíos hemos tenido muchos, y es continuar en la misma línea, sin relajarnos. Y si te digo, si me preguntas por mi opinión personal, porque es por la experiencia de estos años, es mi opinión personal, creo que hay que seguir siendo muy exhaustivos en bioseguridad, manejo, el manejo es todo, limpieza, desinfección, calidad higiénica del agua, calidad de materias primas, o sea, cosas que controlamos de forma habitual, pero sin relajarnos. Y además, continuar desarrollando vacunas que se puedan aplicar a nivel de campo y obviamente el sector se las pueda permitir, que sea algo asequible. Y una vez ya está todo eso muy controlado, es decir, tanto lo que rodea al animal por fuera como inmunitariamente muy fuerte, en el alimento poner todo tipo de aditivos que haga que nuestro animal esté aún más fuerte, si es posible, inmunológicamente más preparado para cualquier desafío que pueda aparecer.
la verdad me hace ilusión que comentes este tipo de cosas porque muchas veces como que se cede esa responsabilidad a las vacunas, a los planes de bioseguridad, pero evidentemente el manejo, la vigilancia constante, saber, o sea, es fundamental. Las vacunas, y lo comentaba en la charla, las vacunas tienen un papel fundamental. De hecho, Evidentemente. claro que sí, muy importante, pero si un pollo está muy bien inmunizado con la mejor vacuna del mundo, la mejor, y de repente, porque lo hemos hecho, yo cojo y le pongo salmonela en el pico, ese lote a las 24 horas va a estar todo excretando salmonela, por muy bien que esté inmunizado. ¿Y por qué? Porque en el campo se lo encontrará así, en el pico, lo ingerirá. Entonces realmente lo que tenemos que hacer es quitársela de delante, que no exista. Pero obviamente como los accidentes ocurren, además los tenemos que tener muy inmunizados. Para que si aparezca una salmonela, el pollo lo que tiene que hacer es evitar que se replique dentro de él y si se replica que sea muy poco y se excrete durante muy poco tiempo. Totalmente. Por lo tanto es bajar la presión infectiva de las naves siempre, porque además eso ya lo sabemos en el sector avícola perfectamente, y tenerlos muy bien inmunizados. Sí, porque de hecho el sector avícola, a diferencia de otras producciones ganaderas, siempre ha sido, ¿no? Yo creo que líder en ese tipo de aplicar estas medidas, no sé si concordarás conmigo. Sea por la razón que sea, por los planes nacionales de control de salmonela, después especialmente en avicultura de engorde, porque son 7 semanas, lo cual nos da mucho juego para poder establecer, o sea, son ciclos muy rápidos. Correcto, sí. Entonces, entiendo. claro, es más sencillo. Unas instalaciones muy fáciles dentro de la dificultad, pero con mucha más facilidad de limpieza y desinfección, eso hace que junto con esos objetivos comunitarios que tenemos que cumplir, ha hecho que el sector efectivamente sea de referencia. Y te voy a preguntar también, poniendo un poco más la vista al futuro, esos retos, como tú me comentas, yo creo que siempre ha sido así, ¿no? Es no dejar, no tener siempre presente, tener consciente que es importante tener estos pilares, la bioseguridad, la seguridad alimentaria por delante de todo. ¿Y qué nuevos retos crees que van a salir en un futuro? Porque mi impresión, lo que me está dando a entender, yo creo que el manejo está cada vez cogiendo más, el manejo, la vigilancia, nuestras aves, los profesionales que están detrás en la granja, creo que está cogiendo cada vez más importancia. Yo creo que la formación es fundamental y muchas empresas, ¿no? Están también enfatizando ese punto para tener a sus clientes también formados. ¿Qué piensas? Que es fundamental la formación, la concienciación, porque volvemos a lo mismo, yo puedo tener un protocolo de limpieza y desinfección que venga una empresa súper especializada a decirme esto tienes que... Pero como la persona que lo aplique no esté convencido, no hay nada que hacer. Entonces el mismo protocolo, en función de la persona que sea la encargada de hacerlo, persona, empresa, llamémoslo como queramos, es lo todo. Entonces el manejo es básico, la formación es imprescindible. Sí, porque al final, si no es así, el trabajo de otros profesionales puede quedar opacado. No, es que queda totalmente enmascarado, efectivamente. Y también, Clara, para acabar, me gustaría preguntarte cómo estás viendo estas jornadas de Aviforum e Incubaforum. Yo creo que en este sentido que hablamos de la formación es un buen punto, ¿no?, para reencontrarnos con el sector, transferir nuestros conocimientos, poner la puesta en común, porque y también incluso con incubación y producción animal, que son dos sectores independientes pero que están muy íntimamente, ¿no?, juntos. En nuestro mundo totalmente Exacto. juntos. Es decir, es que no existe una parte sin la otra, o sea, la relación, cuando hablamos de las enfermedades infecciosas, no importancia en sanidad animal o de salud pública como salmonela de la que estamos hablando, es que separar, no sé, la incubación o las reproductoras de la producción, de la nutrición. Es incoherente, realmente están todas íntimamente unidas. Es una cadena, cuando se dice lo de típica frase, ¿no?, from farm to fork, o desde la granja hasta el tenedor, ya que vamos. Es así. Es que es así. Hoy, por ejemplo, no me ha dado tiempo a hablar de mataderos, pero mataderos, te quiero decir, es que está todo tan relacionado, es fundamental. Sí, yo creo que es la evolución que hemos visto del sector y a lo que estamos yendo. Yo creo, en ese sentido, Clara, que también comentabas, yo creo que estamos yendo en la línea correcta, ¿no? Yo creo que Europa, yo creo que es envidiable para otros países y otros continentes nuestros sistemas de producción y la calidad a la que presentamos al consumidor el alimento. Aunque haya habido momentos, ¿no?, en el tiempo en que haya sido un desafío, que en un momento pensábamos que perdíamos, claro, la producción, no se podía producir, han pasado 15 años. Y mira dónde estamos. Sí. Y seguimos bajo del objetivo comunitario y así hemos seguido. Sí. Han habido épocas, sí que es verdad que no hemos llegado a superar el objetivo nunca, pero hemos notado una relajación y en cuanto ha habido una relajación, el piquito enseguida, pero en cuanto ha subido al año siguiente, ha caído en picado.
No, y no se ha desde visto luego. en España, se ha visto en toda Europa de forma... Y eso, claro, al final son grandes integradoras, entonces realmente estamos todos muy relacionados, es lo que decíamos, no existe una parte sin la otra. La genética, todo está relacionado. Todo. Y desde luego que siempre somos negativos y recalcamos, señalamos los aspectos negativos. No. Tenemos una producción envidiable y hay que ser positivos. Y No, estamos es yendo en el que- buen camino. Pero es que se ve. Sí, sí. Quiero decir, es que nadie se puede escapar de los planes nacionales de control, justamente de salmonela. Justo. Es que también. es continuo, limpias y desinfectas, entran pollitos o entran pollitas, según de qué estamos hablando, siempre va a estar, tarde o temprano, va a aparecer. Y cuando aparece el sector actúa, pero actúa empezando Sí. por la propia empresa, es la primera que no quiere tener eso en su granja. Y en ese sentido es que creo que no hay nada igual. Pues Clara, me despido de aquí, se nos acaba el tiempo. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. tanto por la Muchísimas gracias a entrevista ti. como la ponencia, que tengo muy buenas referencias, así que yo creo que gusta mucho porque es un tema al final interesante y que siempre es de interés para todo el sector. Sí, y muchas gracias a vosotros porque con foros como este es el que da sentido a nuestro trabajo diario. Sin él no tendría sentido. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias, espero que os haya gustado.